Hola, bienvenida o bienvenido nuevamente a tu podcast Con los ojos del alma. Lo prometido es deuda, y aquí traemos para ti esta segunda entrega sobre cómo se vive el matrimonio y la maternidad siendo personas con discapacidad visual. Así que prepárate. Recuerda dar me gusta, suscribirte si aún no lo haces, compartir este contenido e interactuar con nosotros por medio de comentarios. Cada una de estas acciones contribuye a que sigamos creciendo y generando más contenido del que se puede sacar mucho aprendizaje. ¿Qué nos contará hoy nuestra invitada Itari? ¡Comenzamos! Y para ti, el enseñarle, ¿ya habías tenido como terapias, creo que se llaman prenatales, me parece? No, te digo que yo realmente no tuve esa parte de terapias y demás, no. Ahí fue una enfermera, la verdad es que esa enfermera me ayudó, me enseñó mucho cómo darle, porque sí me preguntó, oiga, ¿y le va a dar pecho o le va a dar fórmula? Entonces yo dije, no, pecho, o sea, yo voy a amamantar a mi hija. Entonces Claro, me porque dicen, cabe mencionar que no hay nada mejor, o sea, los mejores nutrientes vienen de la leche materna. sí, además de que yo siempre tuve mucha leche. Entonces, créeme que ya en ese momento cuando Leslie nació, hubo un momento en el que ya hasta me dolía el pecho porque todo el tiempo estaba empapada de la blusa, hasta luego a veces mi pantalón o lo que yo trajera puesto, se me empapaba porque la leche, o sea, me escurría, o sea, yo tenía muchísima leche. Producías muchísima leche. Sí, tuve muchísima leche, entonces yo dije, no, o sea, yo le voy a dar yo voy a amamantar a mi hija porque yo, o sea, tengo la posibilidad y yo quiero que mi hija esté bien, entonces yo la amamanté desde el primer día. Llegó un momento en el que ella tomó fórmula, pero fue porque yo después del parto me puse mal, pero fueron ya cuestiones ajenas al parto, o sea, yo me puse mal por otra situación distinta al embarazo, a la cesárea y demás, o sea, no, nada que ver. Y fueron los días que a ella se le dio fórmula, pero realmente yo a ella la lacté, ya grandecita. Caminaba y yo todavía lactaba a Leslie. Y por ejemplo, cuando la bañaste por primera vez, este proceso complicado, porque es complicado realmente el miedo de que se te vaya a resbalar, ¿cómo fue para ti su primer bañito? Esa pregunta sí te la debo. Si a mí hubo algo que me dio miedo, yo creo que si yo tuviera otro hijo a mí me siguiera dando miedo, Sí, claro. es bañarlo. Entonces yo no la bañaba. O sea, te digo que nos fuimos a vivir con mi mamá y mi mamá la bañó. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí, mi mamá nos apoyó a bañarla. Y ya nada más, pues yo la cambiaba y así, pero yo bañarla, no. Entonces cuando nos salimos de casa de mi mamá, quien la bañó fue mi esposo. Y no fue complicado porque pues nosotros vivíamos en un departamento. El departamento tenía un baño, pues el baño estaba grande y estaba muy cómodo. Y el baño tenía regadera, tenía espacio pues para que metiera uno una tina, una bañera y así. Pero nosotros optamos mejor por no bañarla en tina. Entonces lo que mi esposo hizo fue meterla a la regadera para que se bañara, se la colocaba como que entre el hombro y el brazo, pero no, él siempre la bañó. Que claro, nos apoyábamos mucho porque él me decía, en lo que tú la tallas yo la agarro, o viceversa, pero la verdad es que para nosotros fue más fácil meterla a bañar en la regadera. Ok, excelente. Para ti, por ejemplo, luego se les congestiona la nariz, ¿cómo tú sabías, cómo te dabas cuenta de eso? Por ejemplo, cuando luego los bebecitos tienen coloraciones diferentes en su cuerpecito, que se les ponen sus labios de diferente color, o nunca viviste esta parte de estos acontecimientos que luego suceden cuando son bebés. No, mira, lo que sí, ella es pues algo delicada de la piel y ella es de piel blanca, entonces luego a veces cualquier cosita, luego a veces pues sí se le ve mucho, ¿no? Tuvo alergias, bueno, hasta la fecha a los jabones aromáticos, a las esponjas de baño, a ese tipo de cosas. Entonces,
nosotros pues al principio pues la bañábamos así, nos dábamos cuenta pues que tenía granitos, pero nunca imaginamos que iba a ser una alergia hasta después, porque tú sientes a un bebé con granitos y dices, no es normal. Claro. No es normal que un niño esté lleno de granitos, ¿no? Algo pasa. Entonces la llevamos al médico y nos dijeron, no, pues es que la niña es alérgica a los jabones aromáticos. Entonces, ella desde siempre tiene que usar jabones, pero sin olor. Tuvo que ser prácticamente una calcetita con la que su zacate, porque las esponjas de baño tampoco. Cuando tú empezaste a ya darle comida sólida, papillas, esta parte, ¿cómo fue para ti este proceso de alimentarla ya con frutas, con verduras? ¿Tú ya sabías previamente o ya te habían explicado el cómo elaborarlos? ¿Fuiste aprendiendo en el camino? ¿Cómo fue para ti esta parte? Bueno, mira, nosotros papillas la verdad es que casi no le dimos, porque nosotros tenemos la idea de que si para nosotros una papilla sabe fea, pues imagínate, ¿no? Para el bebé, aunque claro que tienen muchos nutrientes, pero nosotros le dábamos, por así decir, yo le daba Gerber de frutas, porque nunca le di ya ves que hay de carne y de verduras, no. Además de que ahí mi suegra en ese aspecto sí nos aconsejó mucho y nos decía, no, o sea, ustedes denle de comer lo que puedan, claro, siempre y cuando no le vas a dar cosas picantes o irritantes, pero sí denle de comer lo que esté en sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, luego comíamos y yo le decía, no, pues le voy a dar sopita a la niña. Y me decía, sí, y ya. Pero, por ejemplo, luego había veces en las que me decía, no, ya le di de comer. Le digo, ¿y qué está comiendo? No, pues un taquito con caldito de frijol. Yo decía, no, o sea, yo me escandalizaba primero, no, es que se va a ahogar y no, y pobrecita, y no, o sea, pero jamás, o sea, nunca le dije a mi suegra, ay, no, suegra, no, nunca se lo dije, pero sí a mi esposo le decía, oye, es que tu mamá ya le dio y si se ahoga, y me decía, no pasa nada, tú tranquila, ¿no? Entonces yo decía, ay, no, ¿cómo que tranquila? Pues se me va a ahogar, pero la verdad es que yo cuando yo la veía comer y me daba cuenta que disfrutaba tanto comerse ese taquito o ese pedacito de pan o ese pedacito de, no sé, de lo que fuera que le daban. O sea, yo cuando veía que lo disfrutaba, híjole, yo me quedaba, o sea, realmente, entonces, o sea, yo creo que no está mal, ¿no? Entonces, ya después, pues se me fue haciendo algo normal y ya fue una práctica que hasta yo después ya empecé a hacer. Pero la verdad al principio sí me escandalizaba mucho eso, o sea, el darle las cosas así, y mi suegra se las daba y me decía, pues imagínate, ¿no? Yo de todos los hijos que tuve, si les hubiera, unos estaban chiquitos y que ven aquí, ve allá, y imagínate, si yo me hubiera dedicado a darles el pecho, yo no hubiera podido con ninguno de mis hijos. Justamente, ¿no? Gracias a Dios nunca le pasó nada, ella aprendió a comer. Hoy en día no come de todo, pero cuando estaba chiquita, la verdad es que sí comía muchas cosas. Plátano, te digo, sopitas con frijoles o con caldito de pollo, hasta chicharrón así del que venden en el tianguis, así llegó a comer, así chiquita. Esta parte de cuando tú empezaste a salir, o sea, cuando empezaron a salir ya los tres a calle con la bebé, yo me supongo que te desplazas con bastón, ¿no? El hecho de sostener a tu bebé y el bastón, o sea, ¿cómo fue este proceso? Pues mira, mi esposo, realmente él fue quien siempre la anduvo cargando, porque a mí me daba miedo. Yo decía, ¿y si me la quitan? Y si no, y si me la roban o si se la llevan, me la van a quitar. Y créeme que, o sea, porque yo en ese momento, te digo que a mí se me cerró mucho el mundo. Entonces, mi pensar era de que si yo agarraba a mi hija en la calle, me la iban a quitar. Entonces, mi esposo era quien la cargaba y yo era quien guiaba, además de que para nosotros, como personas ciegas, hay quienes dicen que pues no es recomendable, pero por ejemplo, para nosotros que somos personas con discapacidad visual, siento que sí lo es, el hecho de cargarlos con un canguro o con un rebozo, aunque a mí en lo personal se me hace más seguro un canguro. Es que yo no sé cómo se llama, pero coloquialmente se le conoce como canguro. Y ya después, cuando ella ya cumplió el año,
compramos una mochila ergonómica de las que van atrás. De hecho, también tuvo una carriola. Un tiempo nosotros, cuando ella estaba chiquita, como les vuelvo a repetir, estaba todavía muy reciente la pandemia y demás. Entonces nos fuimos a Morelos, porque mi esposo es de allá. Su carriola se la regalaron acá en la Ciudad de México, pero pues todos nos llevamos para allá y ella la subíamos y luego llegábamos a ir a la tienda, pero el que realmente la llevaba a la carriola era mi esposo. Es que él es, ¿cómo les explico? Él es una persona, de las personas que no se queda con la duda, o sea, de mejor lo intento, pero no me voy a quedar con la duda, así me salga mal, así esté mal, pero lo voy a intentar. Y yo no, porque yo soy de, ¿y qué pasará? Pero prefiero quedarme con la duda a intentar, y él no. O sea, él no se queda con la duda, él lo hace. Además de que fue una persona a quien, por ejemplo, su familia no sobreprotegió, y él, o sea, él sabe hacer muchas cosas. Él sabe poner un tanque de gas, él sabe poner un foco, él sabe componer una lavadora, o sea, en el hecho de que, o sea, es muy independiente, o sea, él sabe muchas cosas. Pero ¿por qué fue esto? Pues porque su familia nunca lo sobreprotegió. Claro, aquí también es parte de visualizar que una discapacidad no te limita para absolutamente nada, o sea, realmente los límites te los pones tú mismo como persona, y tu mentalidad de parte de que te detiene por el miedo, como en este caso, o sea, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Te detiene a no arriesgarte y experimentar qué es lo que puede suceder, ¿no? O sea, que bien, para mí, la verdad, sinceramente, mis respetos para tu esposo, porque para mí sería, o yo lo veía, algo imposible el andar con una carriola, con un bebé y siendo tu persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no dimensionas lo que hay enfrente de ti, ¿no? Y el que tú me abras como ahorita este panorama de decir, sabes que sí se puede, y mi esposo lo hacía, y dices, wow, qué admirable. La verdad, el hecho de que tú y tu esposo lleven una relación y un matrimonio tan normal, tan que una discapacidad realmente no los hayan limitado ni a ti ni a él, y a pesar de las circunstancias a las que se han enfrentado, por más complejas que sean, han sabido como superar las adversidades, y eso habla primero que nada de dos personas sumamente inteligentes, con una capacidad enorme de saber avanzar sin importar las circunstancias, y sobre todo pues el amor hacia tu nena, que yo creo que es lo que los ha hecho a ambos querer seguir, como no quedarte ahí con esa parte de decir, me voy a detener. No, ustedes no se detienen, simplemente son personas que de verdad, mis respetos para ustedes, y qué bonito que puedan abrirle este panorama a muchas personas que a veces nos cerramos las puertas a las posibilidades y creemos cosas que están muy fuera de la realidad. Realmente el platicar contigo y conocer tu historia abre nuestra mentalidad a un panorama totalmente distinto. ¿Cómo fue para ti el proceso de cuando tu nena fue creciendo? Esta parte de cuando tú ya le empezaste a alimentar, esta parte de cuando empezó a caminar tu nena, ¿cómo fue este proceso para ti? Fue una etapa muy bonita que pues yo en lo personal disfruté muchísimo, porque pues son cosas que vaya, solamente se viven pues una vez, ¿no? Entonces, para mí fue una etapa de mucho aprendizaje, de muchos cambios, porque cuando es bebé y pasa a ser niño, híjole, es algo que es súper rápido. O sea, primero son bebés y ya cuando te das cuenta ya son niños, o sea, y son niños que poco a poco van creando su independencia, que se van dando cuenta de las situaciones que hay a su alrededor. Entonces, para mí fue algo muy padre, pero sí debo decir que fue, te repito, lleno de muchos cambios, y que para mí fue algo que pasó bastante rápido. Inclusive de cierta manera un desafío, ¿no? Porque pues no es lo mismo que digamos que el bebé depende totalmente de ti, pero cuando el niño va creando esta independencia, cuando va creciendo, descubriendo como de cierta manera el mundo, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque requieren mucho más supervisión de parte de uno como adulto. Sí, mira, ¿qué crees? Que
yo fui de las personas que cuando mi hija era una bebé, yo decía, ay, no, yo ya quisiera que camine, ya quiero que hable. Pero la verdad es que, híjole, era un pensamiento que ahora siento que fue erróneo, porque es tenerles más cuidado. O sea, si cuando son bebés hay que tenerles mucho cuidado por muchas situaciones. Cuando ellos van creciendo es más, o sea, tenerles más cuidado porque, pues obviamente ellos van generando más ideas en su cabecita y van como experimentando muchas cosas, ¿no? Que pueden ser peligrosas para ellos. Claro, exactamente. ¿Y cómo fue para ti, por ejemplo, ya cuando tu nena comenzó a crecer, ya en este periodo de que empezó a caminar, tu nena también tiene discapacidad visual? Entonces, ¿cómo fue para ti como mamá el tener de cierta manera un cuidado extra por esta situación? Porque pues independientemente de que tu nena tenga discapacidad, pues tú y tu pareja también la tienen. Entonces, es un tener un cuidado para que la nena no se vaya a caer. Y seamos honestos, los niños nos llevan de gane mientras nosotros vamos, ellos, o sea, de lo mismo que quieren experimentar y no miden como tal un riesgo, un peligro, se les hace muy fácil todo, o sea. Claro, mira, nosotros a ella nunca hemos sido de sobreprotegerla. ¿Por qué? Porque ella en algún momento va a crecer y como todos, o sea, ella va a querer salir, va a querer ser más independiente, va a querer de cierta manera ser autosuficiente. Entonces, si nosotros la sobreprotegemos, lo único que vamos a crear, o sea, o lo que vamos a lograr, pues es que ella no pueda, en el momento que ella decida hacer su vida o que ella tome alguna decisión sobre su persona, a ella le va a costar mucho trabajo porque va a decir, no, o sea, posiblemente pueda pensar, y si se enoja mi mamá o si se enoja mi papá o si me pasa esto, o sea, siempre va a estar pensando en lo que pudiese pasar cuando no debería de ser así. Digo, finalmente es claro, yo creo que cuando todos tomamos algunas decisiones hay que pensar en lo que eso conlleva y las consecuencias, los pros, los contras, pero cuando una persona es sobreprotegida es más difícil. Yo siempre he pensado en qué va a hacer de mi hija si yo le falto, pero a final de cuentas sé que si yo la sobreprotejo, mi hija va a sufrir más. Exacto, y también independientemente de eso, el sobreproteger también simboliza el meterles miedo, inseguridad constante de todo lo que pueda pasar a su alrededor, ¿no? Y efectivamente sí, tenemos una discapacidad, me incluyo, pero de cierta manera eso no debería de ser un limitante, al contrario, los padres de familia que estén escuchando este podcast y tengan un hijo con discapacidad, de verdad deberían de enfocarse principalmente en dejarnos ser personas totalmente independientes y darnos esas herramientas para que nosotros el día de mañana no tengamos que depender de una tercera persona, ¿no? Ni de nadie para realmente hacer nuestra vida de una manera totalmente normal. Entonces, qué bueno que tú le estés implementando esto a tu nena, porque le va a ayudar mucho en su crecimiento futuro. Y por ejemplo, tu nena cuando ingresó ya a esta parte del kinder, el maternal, ¿tú la ingresaste en una escuela regular? ¿Va en una escuela de personas con discapacidad? ¿Cómo fue este proceso? No, ella va en una escuela totalmente regular. Tiene algunos compañeritos que tienen pues distintas discapacidades, pero en su mayoría son niños totalmente normovisuales y, o sea, digo, finalmente yo quiero que mi hija tenga una vida distinta a la mía. Y no porque mi vida haya sido mala, ¿sabes? O sea, o no porque mi niñez, mi infancia hayan sido fatales, no, sino que yo creo que hay que abrirnos a convivir con todo tipo de personas, porque no sabemos en qué situaciones nos vayamos a encontrar después en nuestra, o sea, en distintos puntos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo quiero que ella esté adaptada a estar con personas de todo tipo. Entonces, nosotros desde un principio dijimos, no, o sea, ella tiene que ir a una escuela normal, no sé cómo le vamos a hacer, aunque tengamos que quebrarnos la cabeza para hacer que ella se adapte al nivel que tiene una escuela
donde van pues niños, vaya, normovisuales. Entonces ella este año ingresó al kinder, ya que hace un año no, por motivos de salud no se pudo, y la verdad es que le ha ido bastante bien. Claro, ¿y cómo fue para ti el prepararla emocionalmente? Porque digo, efectivamente cuando uno ingresa a un niño a una escuela regular, no estás preparado para, y menos a esa edad. Digo, desafortunadamente a esa edad uno como niño no tiene filtro, ¿no? No tienes una conciencia de lo que dices, de lo que pueden afectar tus palabras. Entonces, ¿cómo fue para ti el prepararla, el decirle, mira, tienes una discapacidad, más sin en cambio no te hace diferente? ¿Cómo fue que tú abordaste con tu nene este tema? Mira, nosotros ya cuando se empezó a acercar la apertura de este ciclo escolar, empezamos a hablar mucho con ella. Bueno, desde antes. ¿Sabes qué? Te vas a ir a la escuela, van a ir niños que ven, pero tú no te tienes que sentir ni más ni menos porque tú eres igual que los demás. Si tú no te sientes cómoda, siempre tienes que decir lo que no te gusta, lo que no te gusta que te hagan. Si llegaran a hacerte alguna maldad, siempre tienes que dirigirte a la maestra, y si la maestra hace caso omiso a nosotros o a alguien más que esté cerca de ti, ¿no? Nosotros siempre hemos manejado esto, pues porque finalmente yo, o sea, personalmente, pues yo lo llegué a pasar, ¿no? Digo, no fui a una escuela normal en kinder y primaria, pero sí, o sea, está en la misma calle, ¿no? Que los niños, ay, ¿y por qué esa niña no ve, no? ¿Y por qué tiene sus ojos así? O cositas así, porque finalmente como padres nos cerramos a hablarles a nuestros hijos de que hay personas físicamente distintas a nosotros, pero que por eso no son ni más ni son menos, al contrario, ¿no? Si podemos ayudar a alguien, pues hacerlo, pero como yo siempre he dicho que a nuestro país le hace mucha falta esa parte. Sí, porque desafortunadamente no tenemos esa cultura, inclusive como papás abordar ese tema con nuestros hijos desde casa, el hacerles mucho hincapié en esta parte, ¿no? De que no tienen que señalar, porque a veces, si para uno como adulto es incómodo, ¿no? Que vayas de pronto por la calle y te digan, ay, es que mira, ya viste, no ve, o sea, es muy incómodo ahora para un niño y esto sí puede llegar a afectar psicológicamente. ¿Por qué? Porque pues si tú no preparas bien a tu hijo, pues puede venir una cierta depresión o ciertas cosas que sí pueden causar problemas ya en otros ámbitos. No, y mira, ¿qué crees? Que nosotros en la escuela a la que mi hija asiste hemos tenido pues mucho apoyo por parte de USAER, porque cuando ella entró, como todo, ¿no? Se nos hicieron varias entrevistas de cómo ha sido la crianza de Leslie, de cómo nosotros le hacemos para hacer ciertas cosas con ella y demás, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que sabe y no sabe hacer, o de lo que le falta por hacer. Entonces tuvimos esas entrevistas y en base a ello empezaron a trabajar con ella, además de que hubo mucha concientización por parte de los maestros de USAIR hacia los demás maestros de grupo, tanto para los padres de familia como para los niños, porque cuando ella fue a recorrer, le enseñaron las instalaciones de su escuela, los niños estaban en clase, entonces, claro, o sea, se oyeron esos comentarios de que, ¿qué tiene la niña, no? ¿Por qué está así? Entonces ya después cuando ella entró, a poco fue pues yendo, conforme fue pasando el tiempo, han pasado los días, el tiempo, los meses a la escuela, eso ha ido, o sea, disminuyendo, porque ahora cuando llega y están en el patio haciendo alguna actividad y demás, entonces todos, hola Leslie, ¿cómo estás? Y ¿qué haces, Leslie? O sea, tratan de, o sea, socializan con ella, y ella al principio era una niña muy, de cierta manera, muy huraña, porque ella no contestaba. Entonces nosotros le decíamos, habla, hija, o sea, no te pasa nada, y siempre hablamos con ella hasta que ella solita, así de un día para otro, empezó a hablar con los demás niños, a platicar, a socializar, y pues la verdad es que, te vuelvo a repetir, ha sido, la verdad, siento que no ha sido un proceso tan difícil como hay quienes, bueno, de personas que tienen niños con discapacidad, que he oído que para ellos ha sido pues un poco más complejo, ¿no? Pero la verdad es que afortunadamente para nosotros no lo ha sido tanto.
Ok, perfecto. Ya abordando este tema de la escuela y todo esto, obviamente al ir a una escuela regular, pues las tareas son las mismas que a todos los niños. Entonces, para ustedes como papás, el apoyarla a hacer las tareas de una manera habitual, porque hay veces que son tareas pues bastante visuales, ciertas cositas. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes o cómo han manejado esa situación? No, mira, ¿qué crees? Como en la escuela tiene equipo de USAER, entonces se adaptan al sistema de trabajo de ella y de nosotros, claro. A nosotros siempre se nos explica lo que se tiene que hacer, que la verdad ahorita con ella nada más no ha habido, por así decirlo, tantas tareas porque hay cositas que todavía necesita como fortalecer, pero cuando llega a haber algo, se nos explica detalladamente cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, por ejemplo, la otra vez le pidieron un costalito de semillas. Se nos mostró un costalito como el que ella tenía que llevar. Se nos explicó qué semillas debía de tener. Lo mandamos a hacer porque sí, nosotros la verdad no lo hicimos, lo mandamos a hacer. Y fue ahora sí una tarea que pues ella llevó en tiempo y forma, porque nada más nos dijeron de un día para otro, es que tiene que llevar el costalito para mañana, ¿no? Y nosotros, ¿y cómo, no? Claro. Pero la maestra nos lo enseñó y después igual se le pidió un pincel que tuviera como un sonido para que ella identificara o como que a ella le llamara esto de pintar. Un pincel que tenga un sonido, un cascabel. Entonces, o sea, luego fuimos, conseguimos el pincel, el cascabel y dijimos, no, faltan limpiapipas para que como que de cierta manera cuelgue, ¿no? Y ella sienta como la textura del limpiapipas, suavecito, como tipo peluche, ¿no? Porque ya ves que se siente como... Peludito, sí. Ajá, peludito, exactamente. Entonces, justo, o sea, lo compramos y nos dimos ideas y mi esposo se lo acomodó y sí, o sea, quedó el pincel, lo llevó y estuvo pintando y le llamó la atención porque tenía sonido. Entonces han Claro. sido cositas que la maestra nos dice, no, pues tienen que traer esto, pero para ella tiene que ser así o ustedes buscan la manera de que tenga algún sonido o de que sea, por ejemplo, ¿no? Si algo es de, no sé, de un color específico, ¿no? El que tú quieras, pero ella alcanza a ver muy poquito, entonces para ella a lo mejor el color tiene que ser más, por así decirlo, un fosforescente, un poco más claro, para que ella de cierta manera le llamen la atención las cosas y ella se interese. Claro. ¿Tú en algún momento te gustaría incorporarle esta parte de que conozca que hay más personas con esta situación e incorporarle, por ejemplo, en el aspecto académico, esta parte del braille para que ella tenga como más conocimiento de ciertas cosas que como personas con discapacidad visual pues nos incorporan? ¿Te gustaría que tu hija tuviese ese conocimiento? No, me gustaría que tuviera ese conocimiento porque finalmente, digo, va a una escuela normal, pero ella no ve, entonces fundamental aprender a escribir, a leer, a sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces yo creo que son cositas que uno dice, bueno, es lo básico, sí, es lo básico, pero tiene que ella que utilizar la lectoescritura braille. ¿Por qué? Porque finalmente ella no ve, entonces, o sea, ponerla a ella a hacer cosas como escribir en tinta son cosas que son posibles porque nosotros como personas con discapacidad visual tenemos ¿cómo se les llama? La computadora, o sea, Ajá, exactamente, para escribir, entonces realmente no es imposible, pero a ella sí le va a costar trabajo leer, porque imagínate, si ella todo el tiempo se la lleva con letras en relieve, ¿cuánto tiempo no le va a costar hacerlas? claro, por supuesto. ¿Cuánto tiempo no le va a llevar a aprender algo? Entonces, sí las puede utilizar porque sí se puede, pero es algo que es finalmente para lo que se tiene que invertir tiempo. Entonces, en una escuela regular no...
O no sea, te esperan, ¿no? O sea, y además ahorita pues está incorporándose al kinder, ¿no? Pero ya en la primaria son más alumnos, la secundaria pues ni se diga y así a lo largo de su vida. Como yo se los comentaba en episodios pasados, yo no conocía a alguien con mi misma discapacidad. Entonces, ¿qué pasó cuando yo me integré a una escuela de personas con discapacidad? Pues para mí fue como, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Entonces sí sería bueno que tú incorporaras y que le hablaras a tu hija de que pues hay más personas, que no es la única, ¿no? Porque a veces uno se siente muy ¿qué crees? Que ella conoce más, o sea, conoce personas igual con discapacidad visual. O sea, ya realmente para ella esto no es, esto de convivir con personas con discapacidad visual no es nuevo, porque ella ha convivido con personas con discapacidad a lo largo de su vida. No ha convivido con muchas, porque no, pero sí o sea, ella se ha dado cuenta de que hay más personas que al igual que ella no vemos, y nosotros le hemos dicho, o sea, tal persona, ¿no? No ve y no tienes por qué hacer cosas que puedan incomodar a la persona. Y ella lo entiende, o sea, para ella es algo normal. Con personas con discapacidad visual sí ha llegado a convivir, además de su papá y yo. ¿Qué fue para ti lo más complicado? O sea, que tú puedas decir, híjole, es que cuando ella empezó a crecer, para mí se me dificultó. ¿Qué fue eso que tú dijiste, híjole, esto sí es un reto, es un desafío? Para mí fue muy difícil que ella se metiera cosas a la boca, porque ella era, o sea, pues todos los niños, ¿no? Se meten cosas a la boca, pero ella, todo, o sea, todo lo que ella encontraba, pues sí, ¿no? Lo chupaba. Por ejemplo, si ella estaba cerca de una mesa y ella la podía alcanzar, chupaba la patita de la mesa. Si algún sillón ya ves que hay sillones que son como de piel o así, ella los mordía y empezaba como a masticar en los pedacitos, ¿no? Entonces era como que estar muy alerta con ella en esa parte. Y otra cosa también era de que las monedas, o sea, era de no tirar monedas, o si tirábamos, revisar bien, buscarlas, porque sabíamos que ella se iba a meter eso a la boca y, o sea, finalmente no sabíamos en qué momento íbamos a pasar por una situación de riesgo con ella. Pero la verdad es que pese a las cosas que ella hacía en esta cuestión, en este ámbito, solamente se llegó a querer ahogar como 2 veces. Una vez con una tapita de jugo que se metió a la boca, de esas, de las de los jugos de vidrio, se la metió y la tapita le quedaba justo en la boca, entonces no podíamos sacársela. Más que nada yo, porque yo me puse muy nerviosa, entonces, ay, ¿qué hago? Pero la verdad es que su papá rápido se la sacó, y la otra fue con un pedacito del plástico de una paleta. ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, cuando tu nena comenzó a caminar? ¿Cómo fue que llevaron tú y tu pareja este proceso que, si bien es cierto, pues es complicado porque es algo nuevo? La verdad es que nos costó un poco el que hacer que ella empezara a caminar, porque cuando ella tenía aproximadamente, ¿qué serán? Como 10 meses, ella se cayó. Entonces, la verdad, de cierta manera se espantó y dejó porque ella ya medio empezaba, o sea, ya empezaba como a dar pasitos, ya empezaba a apoyarse de las cosas que estaban a su alrededor, pero a raíz de ese pequeño incidente que tuvo, ya no, la verdad es que ya no quiso caminar, la parábamos y le daba mucho miedo. Entonces, la verdad fue algo bastante complejo, porque sí era de que, no, pues es que tienes que caminar, y ella lloraba y no. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ella solita fue pues como que volviendo a retomar esta parte. Ella empezó ya un poco más, porque nosotros como regalo de Navidad, le regalamos unos juguetes, y entre ellos venía una abejita, y esa abejita bailaba y prendía luz. Entonces ella quería como de cierta manera seguirla, o sea, estaba interactuando con la abejita,
otra vez fue que ella volvió a empezar a retomar con más ganas esta parte. Entonces ya después, ella solita poco a poco ya se iba empezando a impulsar, agarrándose de las cosas, deteniéndose, hasta que una vez ella empezó así, su papá se colocó en un extremo, yo me coloqué en otro, y le dijimos, oye la voz de papá y ve hacia papá, y viceversa, ¿no? Entonces, ella solita poco a poco se caía como todos los niños, porque todos los niños cuando empiezan a caminar se caen, pero la verdad es que solita retomó esta parte, porque no quisimos forzarla porque finalmente iba a ser algo estresante. Traumático de cierta manera. Claro, entonces dijimos, ella solita tiene que empezar, y si vemos que ya pasa el tiempo, pues sí, la vamos a llevar al doctor para saber qué pasa con ella, qué está pasando, pero no, ella solita empezó a retomar después de un tiempo, a retomar esta parte, y finalmente ella logró caminar sin ningún problema. Continuará. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, hora del Centro de México, para seguir escuchando la experiencia de Itari. No te lo pierdas. Te invitamos a dar like, suscribirte si no lo has hecho todavía, comentar y compartir nuestro contenido. De esta manera estarás interactuando con nosotros y ayudando a más personas a ampliar su panorama de conocimiento y a llevar una vida más ligera. También con mucho gusto recibimos tus sugerencias sobre algún tema que quieras que tratemos. Nos escuchamos pronto. Y recuerda, para vivir y disfrutar, no solo es necesario mirar,